La cosecha de las sombras. ¿Y si te dijera que hay un pueblo en el norte de Argentina donde la tierra da más de lo que debería? Pero cuidado, porque lo que da, también lo cobra. Cada 13 lunas, el hombre de maíz vuelve a caminar. Viene a reclamar lo suyo, carne, memoria y silencio. Campana si te gustan las historias de horror folclórico, inspiradas en leyendas latinoamericanas y con un estilo oscuro a lo Guillermo del Toro, estás en el lugar correcto. Esta es la cosecha de las sombras, una historia en partes que te va a hacer pensar 2 veces antes de entrar a un campo. Destellos, comenta abajo si crees en maldiciones antiguas. Corazón rojo, dale like si alguna vez escuchaste un mito raro en tu familia. Tachuela de pizarrón de corcho, seguime para no perderte la próxima parte y compartila con alguien que ame el terror bien contado. La cosecha de las sombras, parte 1, La Chacra. Ubicación, Valle del Calchaquí, al norte de Argentina. Época, actualidad, pero con ecos del pasado. El calor del mediodía ardía sobre la tierra seca. En la pequeña comunidad de Amaicha, los hombres ya no cultivaban como antes. Muchos jóvenes se habían marchado, y los viejos hablaban de tiempos en los que la tierra les daba todo, hasta que un día, la tierra empezó a pedir algo a cambio. Ernesto, un joven antropólogo porteño, llegó al pueblo buscando leyendas para su tesis sobre creencias ancestrales. Se instaló en la casa de don Segundo, un anciano curtido por el sol, que siempre tenía una botella de caña y un silencio incómodo. ¿Ha oído hablar de la cosecha de las sombras?, preguntó Ernesto la primera noche, mientras el viento golpeaba las ventanas con fuerza inusual. Don Segundo miró su copa. No preguntes por esas cosas, chango. Cuando se siembra con miedo, se cosecha muerte. Ernesto sonrió con escepticismo y tomó nota. A la semana, mientras exploraba unos campos abandonados al borde del cerro, encontró una chacra cercada con ramas secas, como si alguien quisiera evitar que algo saliera. En el centro, había un espantapájaros desgastado, sin cara. Solo tenía una máscara de barro y paja, y una inscripción en quechua, Ñahui Chincacmi, Ñahui Cutimun, el ojo que desaparece, el ojo que regresa. Esa noche soñó con un campo bajo la luna. Las plantas se movían como si respiraran, y en el medio del maizal, alguien, o algo, lo miraba. Despertó con las uñas llenas de tierra y el corazón acelerado. Don Segundo ya no lo recibió en la galería. Desde la ventana, solo le dijo: te metiste donde no debías. Ese espantajo no cuida, atrapa. Ernesto decidió volver de noche con su cámara. Caminó hacia la chacra guiado por la linterna de su celular. Al llegar, el espantapájaros ya no estaba. Solo un círculo de tierra removida, como si algo hubiera emergido. Escuchó pasos. Lentos. Secos. Algo más caminaba entre las hileras de plantas muertas. Entonces lo vio, una figura alta, cubierta de ramas y pieles secas, con la máscara de barro brillando con humedad imposible. De su pecho colgaban mazorcas negras como carbón, goteando savia oscura. Ernesto corrió, pero tropezó. Mientras caía, escuchó la voz más antigua que jamás había oído, susurrando: cada generación debe entregar uno, y vos llegaste solito. Ernesto no recordaba cómo había vuelto a la casa de don Segundo. Solo despertó con la ropa cubierta de tierra y hojas secas pegadas al cuello. Su celular estaba destruido, y en su brazo había marcas, como raíces apretando su piel. Don Segundo lo miró desde la entrada, fumando un cigarro armado con tabaco negro. Ya te vio. Ya te olió. Si no te vas hoy, te va a venir a buscar cuando la luna esté negra. Ernesto, con voz temblorosa, preguntó: ¿qué es? ¿Un espíritu? ¿Un demonio? Don Segundo negó con la cabeza. No es ni vivo ni muerto. Es lo que dejaron los abuelos cuando vendieron la cosecha al precio más alto,
un buen año de comida, por un alma entregada. Y eso se repite cada ciclo, cada luna nueva. Si no se ofrece nadie, él elige. Esa noche, Ernesto comenzó a escuchar cosas, pasos sobre el techo de chapa, susurros que venían del maizal y risas de niños, aunque el pueblo ya no tenía escuela. Decidió buscar respuestas en la parroquia abandonada al otro lado del cerro, donde se decía que un cura había intentado romper la maldición años atrás. La iglesia estaba cubierta de polvo y raíces. En el altar, encontró un cuaderno cubierto de moho. Era el diario del padre Eliseo. Una página, fechada en 1967, decía: "El hombre de maíz no es castigo de Dios, sino un recuerdo de la traición humana. Nadie quiso dar su alma, así que le dieron la de un niño. Desde entonces, vuelve cada 13 lunas. No quiere solo cuerpos, quiere la culpa de quien mira y no hace nada". Abajo, una oración incompleta. Si mirás sus ojos, recordás lo que diste. Al salir, el maizal lo rodeaba. Pero no había sembradíos allí antes. Las plantas crecían en la tierra como si alguien las hubiera plantado hace siglos, y jamás las hubiera cosechado. Y entre las hileras, lo vio otra vez, alto, encorvado, con la máscara de barro brillando bajo la luna menguante. Esta vez, no estaba solo. A su lado, se alzaban figuras más pequeñas, niños, mujeres, hombres sin rostro. Todos con la piel reseca como mazorcas olvidadas, sus bocas abiertas sin sonido. Ernesto no podía moverse. El hombre de maíz extendió una mano, y el suelo bajo Ernesto se abrió como una boca. La tierra no olvida. Solo duerme. Y cuando sueña, sueña con hambre. Ernesto abrió los ojos en un lugar sin cielo. El aire estaba espeso como la savia, y el mundo parecía tejido de raíces. No había horizonte, solo ramas secas colgando de arriba como venas, y tierra apretada que palpitaba bajo sus pies descalzos. Estaba en el vientre del maizal, donde el hombre de maíz enterraba sus recuerdos. Las sombras de los condenados caminaban lentamente entre los tallos retorcidos. No hablaban, pero sus cuerpos decían más de lo que Ernesto quería saber: torsos fusionados con cortezas, ojos sellados con barro, bocas que escupían semillas negras. Uno de ellos se acercó. Era una niña. Tenía trenzas de cuero seco, y su rostro estaba partido como una máscara de cerámica. Sus ojos eran pozos de sombra. ¿Te dieron?, preguntó con voz de viento. No. Vine solo, respondió Ernesto, sin saber por qué le respondía con la verdad. Entonces vas a quedarte mucho tiempo. La niña le mostró su pecho. Donde debería latir un corazón, tenía una mazorca negra creciendo hacia adentro. Cada grano era un recuerdo. Ernesto sintió que algo se movía bajo su propia piel. Una raíz le crecía desde el ombligo. Al tocarla, vio visiones: hombres vendiendo su fe por maíz dorado, madres entregando hijos en la noche, sacerdotes quemando oraciones para esconder lo que no pudieron salvar. Todo estaba conectado. Cada raíz era un hilo de culpa. El hombre de maíz apareció sin anunciarse. No caminaba, crecía. Surgía del suelo como un árbol viejo, su cuerpo hecho de huesos de animales, herramientas de labranza, dientes humanos y trapos bendecidos. Donde otros tendrían ojos, él tenía espinas. Con una voz que sonaba como el crujido de un campo seco, dijo: "Te ofreciste sin entender. Eso te hace útil. Serás mi nuevo testigo". De sus dedos brotaron espinas, y una entró en el ojo de Ernesto. No dolía. Pero recordó todo: el primer niño entregado en 1862, el trato hecho bajo eclipse, la última ofrenda fallida, y una verdad terrible. Don Segundo había sido el último testigo. Y él fue quien eligió no ofrecer a nadie esta vez. En la superficie, Don Segundo cavaba un hoyo en la chacra.
Sus manos temblaban. Perdóname, Ernesto, dijo al cielo. Pero esta vez quería que la tierra tragara a alguien que entendiera el precio. Mientras el maizal crujía detrás de él, una nueva planta brotó, alta y fuerte, con hojas delgadas como dedos. Algunos lugares no existen en mapas. Existen en la culpa, en la sangre, en la deuda no saldada. Ernesto caminaba por pasillos de raíces vivas. A su alrededor, murales de tierra contaban historias, padres llorando frente a altares, figuras humanas envueltas en hojas, mujeres embarazadas con vientres que latían al ritmo del maíz. Cada paso que daba, una nueva visión se le metía bajo la piel. No sabía cuánto tiempo había pasado allí. El tiempo no fluía. Se enredaba como lianas. Hasta que llegó a una gran cámara. En el centro, un árbol muerto brotaba del suelo, y en sus ramas colgaban máscaras de barro como frutos podridos. Cada una tenía un rostro conocido. Y entre ellas, una con su cara. El hombre de maíz lo esperaba al pie del árbol. Las máscaras son testigos. Cuando mueran todos los hombres, ellas contarán la historia. Dijo, y su voz era una mezcla de viento, crujido de leña y lamento. Ernesto se arrodilló. No por devoción, sino porque la raíz en su vientre ya había llegado al corazón. Latía con él. Ya era parte del ciclo. ¿Por qué yo? Preguntó. El hombre de maíz lo observó con su rostro sin ojos. Porque vos preguntaste. Mientras tanto, en Amaicha. Una joven llamada Isidora, nieta de don Segundo, volvía al pueblo desde Tucumán. Llegó para el entierro de su abuelo, y con él heredó una caja cerrada con cintas rojas. Dentro, encontró un mapa del viejo maizal. Fotografías en blanco y negro con espantapájaros diferentes, uno por cada década. Y una nota. Si ves el campo florecer sin que nadie lo haya sembrado, corre. O entra y tráelo de vuelta. Isidora conocía los cuentos. Pero nunca creyó en ellos. Hasta que al día siguiente, el campo volvió a crecer, aunque nadie en el pueblo lo había tocado en años. Y en el borde del maizal, vio una figura. Un espantapájaros nuevo. Más alto. Más humano. Con una máscara que tenía los ojos de Ernesto. Toda familia guarda un secreto. Pero en algunos pueblos, el secreto florece y tiene hambre. Isidora no era como su abuelo. Don Segundo hablaba con el campo. Ella lo había escuchado rezarle al espantapájaros cuando era niña, mientras le dejaba ofrendas, pan, tabaco y a veces, algo más oscuro. Ahora, el campo crecía de nuevo. Pero lo que brotaba no era natural. El maíz era más alto que nunca. Las hojas tenían bordes dentados. Algunas espigas parecían tener formas humanas, narices, dedos, dientes incrustados como si la tierra se estuviera burlando de los cuerpos que alguna vez tragó. Isidora tomó el mapa y la nota. Sabía lo que debía hacer. Tenía que entrar. Dentro del maizal, todo se sentía torcido. No había viento, pero las plantas susurraban. Llamaban por su nombre. Isidora. Isidos. ¿Volviste por él, o por vos? Ella siguió avanzando. Encontró objetos enterrados entre las raíces, una muñeca sin ojos, un zapato infantil lleno de semillas, un retrato quemado donde su abuelo estaba de joven, y a su lado, un niño que no reconocía. Y entonces, una voz. Ernesto. No vengas. No te metas más profundo. Ella lo vio, colgado del árbol seco en el centro del campo, convertido en parte del tronco. Su piel tenía grietas por donde asomaban brotes, y de su boca caían granos negros. Pero aún tenía ojos. Y lloraba. Tenés que romper el ciclo, dijo él. Hay un corazón enterrado bajo el altar.
Si lo encontrás, quémalo. Solo así termina. Antes de que pudiera acercarse, el maizal rugió. El hombre de maíz emergió. Pero esta vez, no estaba solo. Detrás de él, doña Lidia, la curandera del pueblo. Jacinto, el viejo carnicero. Y un niño, el mismo del retrato. Todos con máscaras de barro, fusionados a la criatura. No se rompe lo que dio vida al pueblo, dijeron con una sola voz. Se honra. Isidora corrió. Seguía el mapa de su abuelo, hacia una vieja capilla oculta entre la maleza, donde estaba el altar de piedra. Allí, cavó con las manos. La tierra temblaba. La criatura se acercaba. Finalmente, sus dedos tocaron algo blando. Un corazón. Todavía latía. Envuelto en raíces. Lleno de memoria. Lo levantó, temblando. Y con una chispa del encendedor que había llevado para defenderse, lo quemó. El cielo se abrió. El maizal gritó. Y todos los cuerpos atrapados en las raíces se alzaron como humo, liberados. Entre ellos, Ernesto, que la miró una última vez antes de desaparecer en cenizas doradas. El hombre de maíz no rugió. Solo se inclinó, y se deshizo como un campo en otoño. Días después, el campo volvió a ser tierra yerma. Nadie en Amaicha hablaba de lo ocurrido. Pero cada tanto, Isidora encontraba una espiga solitaria brotando en la tierra, negra como la noche. La cosecha de las sombras. Isidora creyó que lo había destruido. Pero la tierra nunca olvida. Y lo que duerme bajo el maíz, siempre encuentra la forma de volver. ¿Te gustó esta historia? Esto recién empieza. Ojo en nube de diálogo negra comenta abajo qué parte te dio más miedo. Tachuela de pizarrón de corcho seguime para no perderte el próximo capítulo, porque el hombre de maíz ya eligió su próximo testigo. La tierra cobra en carne lo que se le da en fe. Botón de repetir guárdalo si vas a dormir en el campo. Vas a querer recordarlo. Burbuja de diálogo y decime en los comentarios, ¿ofrecerías a alguien para salvar a tu pueblo? Calabaza de Halloween serie, La cosecha de las sombras, terror folclórico latinoamericano.